Iniciamos nuestro análisis sobre el nuevo paradigma de inversión en el sector de defensa español. El objetivo aquí es claro, realizar una disección financiera del plan estratégico gubernamental. Vamos a evaluar la interacción entre el gasto militar, el riesgo soberano y la política industrial. Lo que sigue es, por tanto, el protocolo de inversión para el horizonte 2026. Bien, este análisis pivota sobre tres cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, vamos a determinar si el aumento del gasto al 2% del PIB es, en efecto, un cheque en blanco o si se trata de una inversión estratégica en activos soberanos. En segundo lugar, analizaremos la racionalidad, tanto económica como geopolítica, que subyace al bloqueo de General Dynamics en favor de Indra. Y en tercer lugar, procederemos a cuantificar el impacto de los créditos al 0% del Ministerio de Industria sobre la valoración de las empresas cotizadas del sector. La hoja de ruta que seguiremos es la siguiente. Empezaremos por el marco macroeconómico y legal. A continuación abordaremos el conflicto corporativo y los riesgos sistémicos. Y para concluir, analizaremos la mecánica de flujos que define todo este modelo. Comenzamos, pues, con la primera sección, el marco estratégico y legal. Es fundamental entender el contexto que habilita y da forma a esta política industrial. Hablemos de las cifras. La movilización de 28.000 millones de euros supera, como vemos, el umbral del 2% del PIB. Y esto es crucial, no debe interpretarse como un gasto corriente. Se trata, en realidad, de una inversión de capital, un CAPEX, destinado a mitigar el riesgo geopolítico. En el entorno actual, con una inflación estabilizada, es el Estado quien asume el riesgo de capital para reactivar el tejido industrial, siempre bajo la premisa de la autonomía soberana. El marco legal que permite esta política se encuentra en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es un mecanismo que en esencia permite una excepción al principio de libre competencia cuando se trata de proteger intereses nacionales esenciales. El trade-off aquí es explícito y hay que entenderlo bien. Se está sacrificando eficiencia de mercado a cambio de retener la propiedad intelectual y la soberanía sobre el dato en jurisdicción española. Pasamos ahora a la segunda sección. Aquí vamos a evaluar los riesgos inherentes a la estrategia de consolidar el sector en torno a un único campeón nacional. El núcleo de este conflicto corporativo enfrenta a dos bloques. Por un lado, Santa Bárbara Sistemas controlaba al 100% por la estadounidense General Dynamics y, muy importante, sujeta a la regulación ITAR de Washington, que restringe la exportación de tecnología. Y por otro lado, el eje de control estatal formado por Indra y Escribano. La tesis que maneja el auditor es clara. El Ministerio de Defensa está priorizando la soberanía del diseño. El objetivo, evitar vetos de terceros países en futuras exportaciones. Esto es lo que justifica precisamente el litigio que se encuentra ahora mismo en el Tribunal Supremo. Aquí identificamos un riesgo de ejecución que es clave. Y es que Indra, no lo olvidemos, es un gigante de la electrónica y los sistemas, pero no es un fabricante de plataformas pesadas. Esto crea una paradoja. Genera una dependencia de socios internacionales para la manufactura y con ello el riesgo de que Indra se convierta en un mero intermediario financiero, que capture el margen de gestión, sí, pero que diluya la soberanía industrial real si el hardware sigue siendo de origen extranjero. Observemos la estructura. La arquitectura Indra Escribano concentra ya el 70% de los programas clave, como el FCAS o el SILAM. ¿Qué genera esto? Pues un monopsonio inverso. Es decir, el Estado, que es el único comprador, pasa a tener un único proveedor sistémico. La implicación es directa. Un fallo técnico o de ejecución en Indra no tiene una alternativa nacional viable. Se genera, por tanto, un riesgo sistémico de manual, del tipo too big to fail. Para ilustrar la naturaleza real de este riesgo, tenemos el caso del Spainsat. La pérdida financiera directa del activo en su momento fue mitigada por las pólizas de seguro, por lo que no hubo un impacto directo en la caja del ministerio. Sin embargo, el coste real, el coste oculto, fue otro. Fue el lucro cesante, la brecha de capacidad operativa y, sobre todo, la pérdida de autonomía al tener que depender temporalmente de capacidades de países aliados. Llegamos a la sección final. Aquí vamos a desglosar la mecánica financiera del modelo para, a partir de ahí, sintetizarlo todo en una tesis de inversión coherente. Veamos la mecánica financiera en detalle. El mecanismo central es un anticipo reintegrable a tipo de interés cero que concede el Ministerio de Industria para financiar el I+D+I. Es importante subrayar que esto no es dinero gratis. Es, en la práctica, una subvención financiera directa al capital circulante, al working capital de la empresa. ¿Por qué? Porque elimina el coste de la deuda privada, que hoy se estima entre un 4 y un 5%. El efecto es que se evita inflar el precio final del producto, pero a costa de distorsionar la competencia en estos programas especiales. De cara al horizonte 2026, identificamos tres vectores clave que van a mover el mercado. El primero es el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso Santa Bárbara. Podría generar una contingencia fiscal significativa por indemnizaciones. El segundo vector será la actividad de M&A, de fusiones y adquisiciones, orientada a consolidar el polo industrial de Indra.
Y el tercer vector, y no menos importante, es la presión de la OTAN, que de facto convierte el 2% del PIB en un suelo de gasto, garantizando así un flujo de caja recurrente y además anticíclico. Todo esto nos lleva a un cambio de paradigma fundamental en la valoración del sector. El sector de defensa español deja de ser un industrial cíclico para convertirse, a efectos de análisis, en una utility estratégica. Pensemos en las eléctricas reguladas. Sus ingresos están respaldados por una necesidad existencial del Estado. Aquí ocurre lo mismo. Esto reduce la volatilidad de la demanda, sí, pero a cambio de un mayor riesgo regulatorio. Por lo tanto, nuestra recomendación es clara: evaluar estas compañías por su cartera de pedidos, por su backlog y no tanto por las métricas tradicionales de libre mercado. En conclusión, la tesis final de inversión es la siguiente. Estos 28.000 millones de euros deben ser modelizados no como un gasto, sino como la prima de un seguro. Un seguro para garantizar dos cosas: la autonomía tecnológica frente a Estados Unidos y la autonomía estratégica frente a potencias como Rusia. El coste que se asume es una menor eficiencia a corto plazo, junto a un evidente riesgo de cuello de botella. El beneficio esperado, sin embargo, es la retención soberana de toda la cadena de valor. Este análisis, sin embargo, nos deja con dos interrogantes críticos para la sostenibilidad del modelo a futuro. El primero, ¿tiene Indra la capacidad de ejecutar estos programas tan complejos sin convertirse simplemente en una gestora de subcontratas? Y el segundo, ¿es este modelo de campeón nacional sostenible en el tiempo ante un posible cambio de ciclo político? La respuesta a estas dos preguntas será lo que determine, en última instancia, el éxito o el fracaso de esta estrategia a largo plazo.